Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, estimados seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental. Raro es el día que no se oye hablar en los medios de los medios de comunicación de la inteligencia artificial. Y cada vez es más frecuente que los ciudadanos de a pie empiecen a usarla. Algunos a través de las aplicaciones que son capaces de generar contenidos con unos pocos datos y en varios idiomas, y en otros casos capaces de imitar voces o, lo más actual, de generar imágenes y caras virtuales. Y además con todo lo que lleva toda esta actividad, ¿no?, de protección de los derechos de imagen de la gente, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que se ha dado en llamar inteligencia artificial generativa. Pero la inteligencia artificial general, la que denominamos AGI, pretende llegar más allá y dotar a las máquinas de capacidad creativa, es decir, como la que tenemos los humanos, y de aprender de sus propias experiencias, no del ser humano, sino de la propia máquina, ¿no?, acercándolas a la forma de pensar y actuar de los seres humanos. Todo ello puede ser una gran oportunidad que cambie, o mejor dicho, que está cambiando nuestra sociedad y a la forma en que trabajamos y hacemos las cosas. Pero también se la ve como una amenaza que hay que controlar y regular, pues por ejemplo porque puede afectar también a la forma en que trabajamos o a nuestros puestos de trabajo. Para explicarnos en detalle la situación de esta tecnología y los retos y oportunidades que nos ofrece, hemos invitado al programa de hoy a un experto en esta área, que es Álvaro de la Mora. Álvaro de la Mora tiene el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y tiene MBA por el Instituto de Empresa. Actualmente trabaja para una empresa puntera en este área, Globant, como Head of Business Hacking en Europa. No lo traduzco porque podría equivocarme, dentro de su unidad estratégica. Antes ha ocupado puestos de responsable del área de retail en la compañía Minsight del grupo Indra, que el que quiera en nuestra web puede ver en la entrevista que tuvimos en aquel momento, ¿verdad?, hablando de Pigitail, y ha sido director en Altair Management Consulting. Ejerce además como profesor en el IE, ¿no?, das clases también en el Instituto de Empresa. Y quiero también presentar hoy a Fernando Espinosa, ya es habitual y como en todos estos programas que hacemos de área tecnológica, él es experto también en temas de analítica de datos y me va a ayudar también en esta entrevista que vamos a tener con Álvaro. Muchas gracias, Álvaro, por venir al programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer volver a estar aquí contigo, tocando temas interesantes. Muy bien, y muchas gracias, Fernando, por ayudarme en este programa. Encantado de volver a estar aquí, Javier. Bueno, pues si te parece, Álvaro, no es la primera vez, como decía, que hacemos una entrevista contigo. Seguramente podrán ver el antiguo vídeo, pero desde la última que hablamos de Pigitail, ¿no?, del tema de retail y cómo está cambiando nuestra vida esta forma de comprar, ¿no?, nueva, has cambiado de empresa y has cambiado de perspectiva, ¿no? Ahora te dedicas más a temas sobre la inteligencia artificial y quizá nos puedas contar cómo ha sido esta evolución, qué es lo que te ha motivado para cambiarla dentro de tu carrera, ¿vale? Y bueno, vamos Genial. a ello. Pues muchas gracias. Como dices, desde la última vez que nos vimos ha cambiado mi vida en muchos sentidos. También he tenido un hijo, ¿no?, que sí que ha sido un gran cambio recientemente. Sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial, gracias a Dios. O sea que en ese sentido muy feliz. Y como bien comentas, la última vez que nos vimos estuvimos hablando de Phygital, que era la fusión del mundo físico y el mundo virtual, y todas las oportunidades que había alrededor del mismo, que tiene algunos puntos de conexión con la inteligencia artificial que iremos tocando, ¿no?, a lo largo de la conversación. Pero antes de entrar un poco en materia, pues un poco comentarte por qué se ha producido un cambio en mi vida, y déjame que rebobine un poquito la cinta. Como sabes, yo comencé mi carrera profesional intentando emprender, fallidamente, pero con gran aprendizaje y viajando mucho, pero rápidamente me di cuenta que lo que me interesaba era
la consultoría estratégica, porque era una manera de responder a la inquietud, de curiosidad, de resolver problemas complejos, que es para mí lo que es la consultoría estratégica. Ahí es donde conocí yo a la persona que me puso en contacto contigo mucho tiempo después, que trabajamos juntos en una spin-off de IT Kearney. Trabajando con muchas corporaciones, lo que me di cuenta es que gran parte de los problemas complejos a los que nos enfrentábamos tenían que ver, la respuesta tenía que ver o venía muy ayudada por la tecnología. Y en muchos casos, lo que entonces llamábamos analítica avanzada también tenía una gran incidencia, ¿no? Hice un parón en mi carrera profesional de 6 meses, al cabo de 8 años trabajando en esta empresa de consultoría, para focalizarme de lleno en lo que era la transformación digital. Me formé, tuve tiempo de poder estar con gente interesante que me ayudó a decidir mi siguiente camino, que fue en Indra, donde aprendí mucho, pero hubo un momento donde mi curiosidad seguía, digamos, latente y conocí Globant, ¿no? Globant me enamoró desde el principio porque me daba la oportunidad de trabajar con grandes líderes globales, ya que muchos de los clientes de Globant están en Estados Unidos y son Google, que fue su primer gran cliente, Disney, Amazon, LinkedIn. ¿Qué hace Globant para ellos? Claro, Globant es una empresa de innovación tecnológica, ¿vale? Que lo que busca es, el claim de Globant es reinventar los sectores a través de la tecnología, ¿vale? Pondremos algunos ejemplos, pero, por ejemplo, en el mundo del entretenimiento, uno puede ir a un parque físico y está muy bien y la experiencia es magnífica, pero a través de la tecnología se pueden hacer muchas cosas, como una aplicación que te permita saber cuánto tiempo vas a tardar en la cola de espera y mejorar tu experiencia, o puedes ordenar la comida y tenerla preparada para optimizar tu tiempo allí, y muchas otras cosas que iremos viendo. Es una empresa que crece de manera impresionante, y el primer año que estuve con ellos creció un 40%, el año pasado un 20%, cuando el sector crece un 3%, y lo hace porque se meten mucho en proyectos donde la innovación, la ingeniería y la tecnología se mezclan, ¿no? Y a partir de ahí somos capaces de dar respuestas. O sea, genera ideas para los clientes para mejorar sus negocios. Y las ejecuta también. Somos 28.000 empleados, no estamos los 28.000, evidentemente, en la parte más de ideación, que es un poco donde está nuestra área, ¿no?, de business hacking. También tenemos equipos de desarrollo de aplicaciones, desarrolladores o expertos en analítica de datos, o gente que implementa CRM, es decir, cubrimos no solo la parte de ideación, sino también la propia parte de desarrollo de una aplicación. Por poner un ejemplo, como puede ser Open Bank, no solo les ayudamos en el proceso de ideación de cómo debería ser esa aplicación, sino que también desarrollamos técnicamente la propia aplicación para, en este caso, el Grupo Santander. 28.000. 28.000 empleados en todo el mundo, y la verdad es que con la suerte de estar en una empresa que crece, y muy metidos, tremendamente metidos en todo lo que es inteligencia artificial, también incluso con soluciones propias desarrolladas dentro de la compañía para ayudar. Nuestra visión es que la inteligencia artificial tiene que ayudar a los empleados a aumentar sus capacidades, no para sustituirlos, que estoy convencido de que será un tema del que acabaremos hablando. ¿Eso lo dices o estás convencido? Estoy absolutamente convencido, es uno de los principios que tiene Globant, y a mí me encanta cómo se verbaliza, ¿no? Es inteligencia aumentada, no es inteligencia sustitutiva, a pesar de los retos que vamos a ir tocando a lo largo de la conversación de hoy. Muy bien. Oye, una cosa, ¿cuántos sois en España? En España somos alrededor de 1.000 y pico personas, y a nivel Europa, porque mi posición es Europa, estamos en 5.000. Globant tiene un modelo muy interesante que fusiona capacidades de distintas localizaciones en proyectos. O sea, yo puedo estar haciendo un proyecto para un cliente en Inglaterra con un equipo que esté en España, viajando allí en local, y también en la India con la parte más de desarrollo. Entonces esa creación de un pod, que llaman ellos, es tremendamente interesante. ¿Los españoles estáis en Madrid todos o no? No, tenemos también en Barcelona, donde hicimos una adquisición, y tenemos ahí una consultora estratégica muy focalizada en la parte financiera. Y también estamos en Málaga, donde, como ya sabéis, el alcalde ha hecho una fantástica labor en la atracción del talento tecnológico, ¿no? Ahí se está empezando a crear una suerte de hub tecnológico. El parque tecnológico efectivamente. Ahí también estamos. Muy bien. Pues nada, le dejo a Fernando que entre en el segundo bloque contigo. Sí, bueno, muy interesante el punto que comentabas antes de tecnología que aumenta capacidades, ¿no? Y que ayuda a tecnología como herramienta y no tecnología sustitutiva, ¿no? Es un punto que abordaremos un poco más adelante, pero que ya es interesante que lo saques a relucir. Si os parece, vamos a entrar un poco más en materia y vamos a hablar ya de la inteligencia artificial en particular, y para ello, para ponernos un poco más técnicos, creo que es necesario, sobre todo para aquellos oyentes que no estén tan familiarizados con el ámbito de la inteligencia artificial, hacer un pequeño contexto o una recapitulación, ¿no?, de
la génesis de la inteligencia artificial y el recorrido, el desarrollo que ha tenido hasta este momento. Y es que muchos expertos coinciden en situar a Alan Turing como el padre de la inteligencia artificial, con aquella idea suya de la máquina universal, ¿no? Esa máquina capaz de realizar cualquier cálculo o cualquier tarea que se le dé. De hecho, el propio Turing, allá en los años 50, propuso lo que ahora se conoce como el test de Turing, que en concepto es un test, para aquellos que no lo conozcan, pues un concepto de test capaz de determinar si una máquina puede pensar, es decir, si en una interlocución con un sistema podemos diferenciar si ese sistema es una máquina o es un ser humano. Y como digo, estamos hablando de los años 50, es decir, esto viene de largo. De hecho, el término inteligencia artificial lo acuñó John McCarthy en la conferencia de Dartmouth en el año 1956, o sea, desde el 56. Y bueno, siguiendo con el desarrollo de esta tecnología, pues en los años 60 hubo avances significativos en áreas como la resolución de problemas y sistemas expertos. Que los sistemas expertos, se podría decir como el precursor de la inteligencia artificial, son sistemas que imitaban la toma de decisión de un humano experto, en un ámbito muy concreto, siguiendo una serie de reglas muy específicas. Entonces, como decía, se desarrollaron sobre todo esas tecnologías, pero a finales de esta década y principios de los 70, la IA sufrió lo que podríamos decir su primer gran revés, producido principalmente por el no cumplimiento de unas expectativas quizá demasiado optimistas. Y esto me parece, y lo voy a rescatar en cuanto termine este pequeño contexto, porque me parece muy importante. Me gustaría hacer luego un paralelismo a esta situación que se vivió con la actual, porque a mí me parece que tiene sus similitudes. Entonces, como decía, se encontraron con ciertas limitaciones, ¿no?, en esta tecnología, y eso llevó a que ciertas o expectativas muy optimistas no se cumpliesen. Y esto se entró en lo que se conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial. Pérdida de la confianza en la tecnología, una reducción de la financiación, descontento general. De esto se repuso, hubo un desarrollo, sobre todo en los principios de los años 80. Otra vez se volvió a confiar en estos sistemas expertos. Hubo cierto avance también en la parte más técnica y de computacional, pero a finales de los 80 se volvió otra vez a estancar lo que se conoce como el segundo invierno de la inteligencia artificial. Y bueno, desde ese punto hasta ahora, es verdad que ha habido un avance brutal, tanto en software como en hardware. Ha habido un avance como nunca antes. Y esto hace que ahora mismo, en este momento, pues volvamos a estar en la cresta de la ola de la inteligencia artificial y todo el mundo vuelva a estar maravillado ante todas las oportunidades y posibilidades que ofrece. Pero, bueno, teniendo todo esto en cuenta, ¿no?, y que la historia, afortunadamente o desgraciadamente, se repite, ¿crees, Álvaro, que tal y como estamos en la situación actual, podríamos estar un poco generando expectativas sobredimensionadas que a lo mejor podrían llevarnos a un tercer invierno de la inteligencia artificial, o crees que sí que se puede cumplir aquello que se promete? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y yo evidentemente tengo una opinión, que no una solución o una respuesta 100% cierta, ¿no? Yo, en primer lugar, déjame que rebobine un poco. Me ha encantado tu introducción, pero creo que es muy importante que la gente entienda lo que es la inteligencia artificial, ¿no?, que suena como un concepto muy abstracto. Hay que entender que esto viene de las matemáticas, de las puras matemáticas. Lo que pasa es que hay un momento que esas matemáticas nos permiten resolver problemas, pero hay un momento en el que la tecnología te permite procesar, almacenar y generar muchas cosas en poco tiempo, a partir de esa información, ¿no?, que es un poco lo que estamos empezando a vivir ahora, pero en el fondo no deja de ser una evolución de cosas que todos sabemos hacer. Lo digo porque a veces nos parece un concepto muy etéreo. Respecto a tu pregunta, a mí me parece que estamos viviendo un momento realmente histórico, y además es fácil que cualquier persona se dé cuenta de la magnitud utilizando, por ejemplo, ChatGPT, el 3,5 o el 4, si quieren pagar $20 al mes, porque entonces uno se da cuenta que es capaz de hacer muchas cosas. Por ejemplo, un estudiante es capaz de hacer un trabajo, no de buscar las fuentes en Google, mezclarlas y crear durante mucho tiempo, sino en 2 minutos puede hacer un trabajo que a la vista de un profesor podría ser algo a lo cual le hubiese dedicado muchísimas horas, que es lo que se dedicaba antes. Para mí es una revolución equivalente a la que pudimos estar viviendo en el mundo de Internet. Porque quizás tú, que eres más joven que nosotros, Fernando, no estudiaste tanto en papel, que nosotros estudiamos en papel, y cuando tienes que hacer un trabajo tienes que consultarlo en libros. Entonces, eso era otra historia. Luego ya llegó en carta, digitalmente. Entonces, yo creo... En carta.
Encarta era ya la digitalización, ¿no? Con un montón de CDs, además, que había que cargar y te reventaban el ordenador. Exactamente, que luego acabó siendo el Wikipedia y todas las fuentes que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo en respuesta a tu pregunta, un poco gallego, pero sí que creo que estamos viviendo una brutal revolución, pero como el ser humano es como es, y por eso se produjeron los inviernos, siempre cuando tienes, y me gustaría que luego hablemos de lo que realmente está sucediendo ahora mismo, pero ya está mucha gente pensando en los robots que van a venir y van a destruirnos y van a hacer unas cosas todavía más sofisticadas, cuando yo lo que pienso es que solo con lo que hay ahora, que es posibilidad de crear texto, voz, imagen, vídeo en muy poco tiempo y a un coste bajísimo, ya me parece que el avance es brutal. Lo que pasa es que, claro, si la expectativa se pone mucho más allá, hace que las valoraciones de las compañías estén altísimas y habrá que ver si esas valoraciones responden al contenido real que muchas empresas tecnológicas tienen. Hombre, yo por desmitificarlo un poco, ¿no? Y me corriges tú que eres más experto que yo, pero yo me quedé en algunos cursos que hice de inteligencia artificial, a las redes neuronales y los sistemas expertos que tú has dicho, que funcionaban, evidentemente. Al final las redes neuronales eran intentar simular la forma de asociación de ideas que tiene el cerebro, un poco más, para que procesaran los ordenadores en vez de ir en círculos, ¿verdad? Que es lo que hacen. Realmente siguen yendo en círculos. Todos los ordenadores que yo conozco no van en paralelo, van en círculos. Pero al final sí que simulan, ¿no? Porque van haciendo extrapolaciones. Pero yo creo que hoy en día, sobre todo, lo que hemos visto es que ha aumentado muchísimo y se ha abaratado la cantidad de memoria que puedes manejar, la velocidad de proceso de los ordenadores a ese mismo coste, y yo creo que además hoy en día todo el mundo programa en Python y otro tipo de programaciones que son muy sofisticadas a muy alto nivel, y yo entiendo que eso es lo que ha permitido hacer este tipo de programas que al final tú, en una interfase de muy alto nivel como es ChatGPT, que era impensable porque antes había MATLAB, luego Python. ¿Quién va a programar en eso? Pero ahora hay, el ChatGPT te permite decirle, hazme en Python una rutina que me haga esto, y te lo hace. Es decir, que hemos subido mucho el nivel de programación que llega además a generar imágenes, etcétera, etcétera. Digo por desmitificarlo, entiendo que a lo mejor los que nos oyen, no todos, pero que sabe algo de informática, como los que estamos aquí, y ha trabajado con ello y se ha pegado en sus años mozos con el tema de código máquina, esto lo que al final te permite es ir muy, muy arriba por encima del procesador, y hacer cosas que no permitirían a este coste. Tú decías, en los años 80-90 no había todavía esta capacidad de almacenamiento, esta capacidad de gigas a este coste y esta capacidad de velocidad de proceso. Es que era imposible, o sea, era totalmente imposible. Y a por ir a más, ¿a quién se le ocurriría hoy que estamos? Yo es que me subo los vídeos de este programa, que al final lo grabamos con mucha resolución, pues que son 15 gigas y me tardan 5 minutos en subir a SharePoint. No 5, voy a hablar 7, 8 minutos, pero que en 8 minutos ha subido 15 gigas a la nube. Esto antes era imposible porque no había troncales, ni había red de fibra óptica, y era prácticamente totalmente imposible. Es tal cual, y me encanta. No sé si estáis de acuerdo con esto, porque creo que se está sacando el tema de contexto de que, bueno, luego están detrás los robots que hablan y todo esto, pero no es más que lo mismo. Son cacharritos que, claro, a un precio razonable tienen un montón de memoria dentro y que pueden acceder a una velocidad bestial a contenidos que hay en toda la red. Digo lo de la transmisión de datos también, y acabo ya, que me estoy extendiendo, no te quería robar el protagonismo, pero que la transmisión de datos al final es que hoy en día, con lo que digo, a 15 gigas cada 7 minutos, pues el señor de ChatGPT debe tener un canuto de comunicación así de gordo, aparte de varios procesadores en bastantes sitios, y que se comunican a una velocidad bestial y que permite que se conecte allí todo el mundo y hacerle lo que quiere en segundos, ¿no? Yo creo que para mí esa es... Digo por quitar el susto que tiene la gente, ¿no? Que no se está rebelando ninguna máquina contra nosotros. Es así, Javier, y no solo es así, sino que me encanta que se explique de manera sencilla. Esto lo que hace es extrae información de determinadas fuentes. ChatGPT 4, que es, o 3,5, la invención de Sam Altman, ¿no? Que ahora ha sido recientemente comprada, hace ya un tiempo, por Microsoft. Al final lo que hace es extraer información de una serie de fuentes, y con esa información es capaz de crear cosas en un corto espacio de tiempo. Entonces, la clave está en que aquello sea muy rápido, muy barato y lo más acertado posible. Y lo que se hace, para que se entienda, para que el modelo vaya funcionando mejor, hay una serie de personas físicas que revisan las respuestas, porque hay muchas... Por eso falla al principio, ¿no? Cuando falla, esas personas lo revisan, corrigen el fallo, y eso permite que todo esto vaya evolucionando cada vez más rápido. En la medida
en que aquello sea cada vez más barato, porque todavía es caro, aunque no te lo creas. Si lo pones en escala grande todavía hay implicaciones, ¿no? Podemos ver casos de uso luego que hacen que todavía sea más caro. Todavía está ese cuestionamiento, pero la velocidad a la que va, lo que nos lleva a pensar es que esto va a ser cada vez más acertado, porque el modelo va a acertar mejor, cada vez más barato, y cada vez voy a poder hacer más cosas, porque todos estamos pensando en el text to text. Luego vamos a poner algún ejemplo y hago un pequeño spoiler. Tú con esta tecnología podrías crear también vídeos, ¿vale? Vídeos de cosas que no existen. Os recomiendo que veáis, por ejemplo, el anuncio de Coca-Cola, ¿no? Que recientemente han sacado, que tiene sus críticas, donde podrías crear una serie de televisión sin actores y en decorados que no existen y que no están. O sea, no tendrías ni que reservar un espacio, ni que contratar unos, actores. Incluso la trama, podrías decir, mézclame esto con esto y con esto, y te crearía directamente el vídeo. Hoy por hoy no es tan barato ni tan sencillo, pero lo digo para que veáis la profundidad que puede llegar a tener esto. Yo no espero quedarme sin este programa por un tiempo. La creatividad es lo que te puede y te protegerá, Javier, porque eso es lo que yo todavía creo que las máquinas, la creatividad real, y ahora lo tocaremos, yo creo, eso yo creo que no está en ninguna fuente, no lo puede extraer de una fuente. ¿Quieres añadir algo, Fernando? Sí, yo me quedo a raíz también de lo que comentaba Javier con lo de los robots y todo el miedo que puede tener. Yo me quedo, Álvaro, con una reflexión que tú hacías en alguna conversación que hemos tenido antes, de que las máquinas o estos sistemas son tan buenos o tan peligrosos como la gente que hay detrás de ellos, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el punto en el que estamos. Y brevemente, 2 puntos, porque yo creo que efectivamente, a pesar de que intento ser muy crítico, y sí que creo que se está sobredimensionando en cierta manera esto, pero sí que pienso que vivimos un punto que no había pasado nunca antes de avance por 2 razones específicas. Una es la democratización de la tecnología, que ya comentabas tú antes, es decir, el abaratamiento de costes, cómo se pone a disposición de, ya tengas el nivel técnico que tengas, no hace falta ser un programador experto, que tú puedes acceder pues a ChatGPT, hablábamos antes, ahora Gemini con Google, cualquier herramienta que se está sacando al mercado, con cualquier tipo de conocimiento, desde muy básico hasta muy experto, te permite hacer muchísimas cosas. Y luego la integración, el otro punto es la integración de, que lo decías tú también antes, de text to text, de text to video, es decir, yo con la propia herramienta puedo con el texto pues crear una historia. De hecho, os voy a hacer una pequeña confesión. Parte de este contexto y de este índice me ha ayudado a hacerlo ChatGPT. Y como decía, con eso mismo te puede crear una historia que tú quieras. Esa historia puedes llevarla a imágenes, porque con la propia integración de la herramienta lo puedes hacer, o a vídeo, o incluso a audio, porque ya también puedes, de viva voz, puedes interactuar con estas herramientas. O sea que creo que por esas 2 razones efectivamente estamos viviendo un cambio de paradigma. Muy bien, si queréis pasamos a la siguiente parte que teníamos prevista, que yo creo que ya la hemos tocado, pero le dejo a Álvaro que matice o que dé unas pinceladas de lo que es la IA generativa, ¿no? Que es todo esto de generar, lo que decías tú antes, vídeos, contenidos, escritos, textos, y bueno, también hemos visto cómo formar imágenes, ¿no? Y poder generar también con esas imágenes, ¿no? Pues de forma a veces no muy interesante para los propios interesados, ¿no? Que aparecen por ahí retratados de una forma un poco extraña, ¿no? Cuéntanos un poco qué es esto de la IA generativa. Me gustaría intentar aterrizarlo a cosas que sean fáciles de entender por todo el mundo, cosas que yo veo que están sucediendo. Lo primero, yo animo a aquel que no lo haya hecho todavía, seguro que muchos ya lo han hecho, a que utilicen una herramienta básica que es ChatGPT 3,5, porque es gratis, aunque no está actualizado, está solo hasta 2022, y si se pueden pagar $20, ChatGPT 4, porque eso te va a permitir darte cuenta rápidamente de la dimensión de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso lo que te permite es que tú haces una petición y le dices, por ejemplo, Fernando dice, oye, que lo acaba de decir, hazme un resumen en 2 páginas de cuál es la historia de la inteligencia artificial. Pues sin que tengas que meterte en 7 fuentes y corroborar unas cosas o las otras, rápidamente te genera dos páginas. Y luego Fernando hace traducciones muy buenas. Te las puede traducir, multilingüe, que llaman, y podría seguir iterando y decir otra pronto. Ahora quiero que me la alargues un poco. Profundízame más en Turing, que me ha parecido muy interesante lo que he leído. Entonces, claro, te permite en muy poco tiempo hacer muchas cosas. Eso puede tener una incidencia brutal
lo estaba comentando antes, en la manera de preparar trabajos y de estudiar por los estudiantes. Y lo tía hablaba yo con una institución importante, ¿no? Académica, y me decía, no, el problema que tenemos también son los profesores, que es verdad que les puede ayudar a generar su contenido, pero a la vez cómo corrigen esos trabajos, porque claro, tienen que medir qué tan fino ha podido ser el estudiante a la hora de seleccionar las fuentes, ¿no? Con lo cual el mundo de la educación claramente afectado. El mundo del periodismo claramente afectado. Yo sigo pensando que la parte más creativa va a tener una supervivencia, pero en este mundo de la eficiencia brutal que vivimos, donde los medios están sufriendo mucho, una manera fácil de atacarlo es creando contenido de una manera. Hazme un resumen del partido de ayer entre el Real Madrid y el Valladolid. Hazme un resumen de tantas palabras sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Lo que va a hacer el GPT es chupar información de distintos sitios y crearlo. Y luego esa persona podría meterle su punto de creatividad. Sí, pero fíjate, Álvaro, que para que ChatGPT haga lo del partido de ayer, alguien ha tenido que poner información del partido de ayer en los periódicos y en Google. Claro, va a haber alguien que lo ha creado. Internet. Bueno, pero podrías incluso extraerlo de un programa de radio donde han estado radiando, nunca mejor dicho, y que te haga un resumen de lo que hace. Yo lo hago con mis reuniones. Yo algunas de mis reuniones la grabo y luego me hace un resumen de la reunión. ¿ChatGPT accede a los programas de radio? Un GPT podría acceder a... Podría, pero hoy en día no lo está haciendo. Bueno, pero podría, en la medida en que hubiese alguien que lo hubiese colgado, esa noticia sería creada. Sí, sí. Yo lo hago con mis reuniones, yo hago una reunión y puedo tener un resumen rápidamente hecho después. Déjame darle una vuelta de tuerca, porque estamos hablando del texto y texto. Vamos a la siguiente, ¿no? El mundo de las imágenes, que lo hemos puesto así un poquillo... Claro, hay mucha gente en el mundo de las agencias de publicidad, de creatividad, y muchas empresas que gastan mucho dinero para crear según qué imágenes. Podrías crear logos, podrías crear imágenes, y además puedes crear imágenes que no existen, que eso le da un punto todavía más diferencial. Es decir, podemos crear una mezcla entre Javier, Fernando y Álvaro y ver lo que sale, y algo te daría. Luego, no sé si nos gustaría o no lo que nos da, pero eso no sería fácil que una persona lo hiciese. Entonces, ese es un segundo punto que, como te comentaba antes, ya más complejo, y todavía eso tiene que desarrollarse. Puedes crear vídeos que podrían ser series, que podrían ser videojuegos, por ejemplo, que yo no creo que vayas a eliminar, y ahora voy a enseñar un poco mi creencia en ese sentido, que vayan a sustituir a las personas que hacen eso. Lo que les va a quitar es la parte menos creativa. Les debería de liberar tiempo para que luego el sello de cada uno pudiese ser hecho después. Pero claro, si la persona lo que hace es puramente automatizada, o sea, automatizable, lo que hace, el riesgo de lo que está haciendo es real, ¿no? Una última vuelta, he hablado también del text to code, la posibilidad de programar, ¿no? Como tú decías, con Python, incluso con otras, ¿no? Con Java o con cualquier otro lenguaje de código, eso también se puede hacer. Y luego el tema de la voz, que no lo hemos hablado. Podríamos crear, seguro que un programa mucho más aburrido que este, pero podrías crear un programa de radio a través de esto, o podrías pensar en cuántas veces llamamos a un contact center para hacer una consulta. Pues hay una parte que claramente la estamos haciendo con una voz muy robotizada. Podrías crear una voz algo más amigable, podríamos poner una voz de un locutor como tú, Javier, que fuese, o de... entonces, las posibilidades son enormes. O de Marilyn Monroe. O de Marilyn Monroe, que efectivamente seguro que es mucho más atractiva. Pero también pensemos que eso también lleva a los retos de nos podrían suplantar la identidad. Ahí es donde empezamos. Lo tratamos al final. Y la última, por terminar muy rápido, 2 o 3 cositas más. Esto también se aplica en el mundo de la automoción, coches autónomos, ¿vale? No me quiero alargar mucho, pero la capacidad de procesar toda esa información podría está detrás. Y en el mundo de la medicina, para los diagnósticos, imaginaros que alguien tiene una radiografía de algo que potencialmente pueda ser, no sé, un tumor. Claro, la posibilidad de procesar muchísimas imágenes de distintos sitios, sabiendo si fue o no fue maligno, va a hacer que mejore claramente los diagnósticos que se hacen, o la posibilidad de investigar fármacos. Es decir, tiene también muchas excepciones positivas, porque las primeras pueden ser vistas como amenazas a trabajos. Lo que permite es que la humanidad pueda evolucionar, ¿vale? O sea, hay casos también bonitos donde yo creo que es bueno que nos centremos. Sí, respecto a lo que tú decías, análisis de pruebas radiológicas. Exacto. No es nuevo. Ya hace tiempo ya que utilizan programas de ayuda casi todos los radiólogos, pues no tienen tiempo además. Es que no tienen tiempo de verse tantas imágenes y a veces se les pasan cosas. Exacto. Lo que pasa es que supongo que esos programas ahora mismo son medio inteligentes y dentro de poco van a ser tan súper inteligentes que casi el trabajo del radiólogo que está mirando la imagen va a ser firmar. Claro. Esperemos que sea algo más. Pero yo creo que, fíjate, yo lo que creo que va a contar con más información
de muchas imágenes y luego él puede decidir si ese diagnóstico le parece o no adecuado. Mejor. Me avisan que tenemos que hacer un pequeño corte, si os parece, y seguimos después, ¿vale? Muy bien. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Vamos a ir un poquito más allá, vamos a dar un paso hacia adelante y ya hemos hablado de la inteligencia artificial generativa, vamos a hablar o ver en qué estado está la inteligencia artificial generativa, general, que ya introducía Javier en la presentación. Y bueno, la inteligencia artificial general, que pretende ir un paso más allá, intenta acercar, o sería el acercamiento de las máquinas a la forma en la que los humanos usamos nuestra mente. Y yo creo que la mejor definición, y rescato, Álvaro, tus palabras en un artículo que publicabas recientemente, es que por una parte debe funcionar como el cerebro humano y ser incluso capaz de hacer las cosas mejor que un humano, lo que haría que pasase lo que ya comentaba yo antes, el test de Turing, ¿no? Los test que actualmente se utilizan para distinguir humanos y ordenadores. Y por otra parte, tener conciencia de sí mismo y emociones propias, así como generar emociones como la empatía. Entonces, Álvaro, te quería preguntar, ¿en qué estado estamos ahora mismo actualmente en este punto de la inteligencia artificial general? Claro, efectivamente esa es la pregunta, ¿no? Que antes hacíamos un poco el símil, ¿no? Y hay películas, ¿no? Como Ex Machina, ¿no? Que hay un momento dado, ¿no? Que ese robot que crean tiene sus propios intereses, ¿no? Tiene una conciencia y decide que lo que quiere hacer es distinto a lo que la persona que le creó, ¿no? Y no quiero hacer spoiler de la película, pero aquello acaba como acaba, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hoy por hoy lo que hace la inteligencia artificial generativa es extrae datos de distintas fuentes, unas son públicas, otras privadas, que han sido además supervisadas por un ser humano, con lo cual lo van acercando cada vez más a lo que es un ser humano y hacen que se parezca muchísimo y en algunos casos incluso que podamos confundirlo con un humano. Pero de ahí a que pueda extraer conciencia o intereses propios, hay una diferencia muy grande. Es decir, yo no creo que hoy por hoy eso pueda suceder. Lo cual no... Te voy a hacer una interrupción muy positiva, y es que Alexa o Google, el asistente de Google, está siendo fantástico. Yo conozco casos de gente mayor que le habla y casi lo transfieren a una persona. Pero si te fijas, evidentemente, los que sabemos un poco, cuando le haces una pregunta complicada ya sabes por dónde va a salir, porque evidentemente de creatividad y de gestión propia, ¿no? De su propia alma, pues tiene muy poca, evidentemente. Pero hay que reconocer la labor que está haciendo social, ¿no? Porque una persona no se siente sola, ¿no? Pero de ahí a que esa persona un día le vaya a sacar de la cuenta corriente al abuelo el dinero, es más fácil que se lo saquen en una residencia, ¿no? Perdona que te interrumpa. No, al revés, es un ejemplo muy bueno. A mí me gustan los ejemplos sencillos como ese. Puede hacer como si fuese un ser humano, pero podría no tener un interés, o no tiene ahora mismo un interés distinto, ¿no? Lo cual uno diría, oye, pues qué bien, porque entonces... ¿Cómo? Sí que lo tiene el de Amazon o el de Google, que es venderte cosas. Claro, ahí va a llegar yo, Javier, porque uno podría decir... música, ahí va a llegar yo, porque uno puede decir, bueno, entonces si no se puede volver en contra mío, está todo bien y esto no tiene ningún riesgo, no sé por qué los reguladores se empeñan tanto en meterse y demás. Y es por una cosa muy sencilla, ¿no? Y lo comentabas, Fernando, antes. Para mí, una cosa es que la máquina en sí no se pueda volver en contra de nosotros, y otra cosa es que la persona que ha diseñado la máquina o la organización o el que controle la máquina sí que pueda tener un interés distinto y a través de la máquina pueda hacer cosas que sean negativas para nosotros. Y déjame que ponga un par de ejemplos. Claro, si las personas a las que hemos animado a que se metiesen en un ChatGPT o en cualquiera de estas herramientas lo hiciesen para aprender o para hacer trabajos, claro, se fiarían mucho de la fuente de donde sacan la información. Y si esa fuente de la que sacan la información tiene una ideología sesgada, que es lo que llaman el sesgo del algoritmo, podrían estar manipulándonos y metiéndonos una ideología que viene precocinada, ¿no? Que ha sido un debate muy encarnizado que ha habido en el principio. Eso, si lo llevamos a mundo fake news, mundo suplantación de identidad
Lo que vemos es que es un arma muy poderosa, que va a ser todavía más poderosa, que mal utilizada o con un interés maligno por detrás, con un grupo muy pequeño de personas, el efecto sí que puede ser bastante negativo. Bueno, hemos entrado ya a la última parte que habíamos dicho de hablar un poco, ¿no?, de si esto es una amenaza o una oportunidad. Antes de que sigamos hablando de si es amenaza o oportunidad, rematemos lo del Estado. Ahora mismo existe el Machine Learning, Sí. Hoy en día se pueden desarrollar modelos que van aprendiendo de sí mismos, que se utilizan además. Aquí hemos hecho algún programa para los temas de mantenimiento, de máquinas. Los coches tienen módulos también que son capaces de hacer Machine Learning y van aprendiendo de su propia historia y pueden mejorar el diagnóstico. Machine Learning sería lo que tú has dicho de las radiografías, que va acogiendo de la base de datos, etcétera, etcétera. ¿Hay algo más que eso? De que las máquinas ya estén tratando de ir más allá y que piensen solas y extraigan conclusiones que no se les han dado o no se las han reprogramado. Porque todo esto está reprogramado por alguien. No existe, el algoritmo es el algoritmo y lo que le pones es unas reglas y extrae la información de según qué fuentes. Y lo que sucede es que a veces se equivoca porque el algoritmo está mal diseñado o porque alguien le ha metido un sesgo. El estado actual de la tecnología, de hecho, por ser muy claro, tampoco es 100% maduro, es decir, ni siquiera lo que extrae es 100%, todavía se está refinando, ¿no? Y a veces tú preguntas cosas a esa tecnología y te dice cosas erróneas o te dice cosas que no te debería estar diciendo, que no deberían estar permitidas, y por eso están esas personas corrigiéndolo, ¿no? O la imagen que te da, pues no te gusta tanto, o el vídeo que te genera. Lo que sí es verdad es que esto va a ser exponencial porque va a seguir aprendiendo. Cuanto más falle y más lo corrija, mejor va a ser. Y ahora están empezando a hacer lo que llaman el open source, que es que la gente puede acceder, diseñar cosas y venderlas. Eso va a hacer que esto acelere exponencialmente. Es como lo de Wikipedia, ¿no? Esto sería como el Apple Store. Cuando se abrieron, ¿no?, a que la gente pudiese diseñar apps y luego las monetizase. Claro, la gente lo hace y dice, oye, pues voy a crear una aplicación para crear imágenes de yo que sé qué en este entorno. Claro, eso fomenta que no sea solo los empleados de Microsoft o los empleados de Amazon, sino que sea todo el mundo de manera descentralizada, los que en base a lo que ya se está construyendo, por eso es open, pueda coger eso e intentar mejorarlo. Y eso sí que puede hacer que evolucione. Pero en el estado actual yo te diría que es, por simplificarlo, un copiloto, es algo que ayuda a las personas a que se hagan las cosas. No las sustituye, o por lo menos no las sustituye con un grado de fiabilidad suficiente en la mayor parte de los casos. Fernando. Sí, es que de hecho, a raíz de lo que comentabas de open source, ¿no?, y de poner a todo el mundo al nivel de poder desarrollar sus propias cosas, y parece que le estamos haciendo publicidad a OpenAI, pero es que es cierto que ahora puedes crear tu propio chat GPT también con la nueva actualización. Creo que eso es para las personas que pagan esos $20 que comentabas, el Plus, pero puedes crear tu propio chat GPT más avanzado, más tal, con una interfaz más sencilla para las personas que no tienen tanto nivel técnico o con mucha más especificidades para las personas que pueden entrar a programar y entender lo que hay, pero puedes crear ya el tuyo propio y puedes subirlo como si de un marketplace de apps se tratase, puedes publicarlo en la propia página de OpenAI y los demás pueden utilizarlo, ¿no? Que eso ya, yo creo que por ahí puede haber un avance muy interesante. Totalmente, y monetizarlo, ¿no? Efectivamente. Para que la gente cree cosas, ¿no? Tú has ido a muchas, yo te he visto ahí en páginas web, ¿no? Has ido a muchas reuniones en las cuales tú como ponente, pero también ha habido otros ponentes. Sigamos profundizando en esto de la amenaza o la oportunidad, ¿no? Realmente, ¿dónde está la amenaza hoy en día? La necesidad de todas estas legislaciones, porque esto muchas veces uno piensa que es como ponerle vallas al campo, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no? Claro, hay un debate encarnizado ahora, y específicamente en Europa, porque hemos sacado la primera regulación sobre inteligencia artificial y además ha sido durante la presidencia española de la Unión Europea. Entonces hay algunos que dicen que eso va a frenar la innovación en Europa, pero que el resto va a seguir corriendo y nos vamos a quedar detrás. Y hay otros que dicen que esto nos va a proteger y en los otros lugares pues no se sabe muy bien lo que va a suceder. A mí lo que me parece... De hecho, perdona Álvaro, si te parece, al revés, claro. Explicamos un momentito esa ley para que la gente, para que la gente lo sepa y entramos a valorar si puede fomentar la IA o puede frenar. Porque como tú bien comentabas, es una ley pionera en el mundo, porque para bien o para mal es la primera regulación que se crea en torno a la inteligencia artificial, lo que han llamado como AI Act, ¿no?, por la traducción al inglés.
Y bueno, es una ley que se centra en clasificar las aplicaciones de la IA según su nivel de riesgo, ya sea desde inaceptable, es decir, el nivel más alto del riesgo, que entonces en ese caso se prohibiría su uso, porque es un riesgo inaceptable, hasta el riesgo mínimo, ¿no? Y aplica regulaciones más estrictas, pues evidentemente aquellas consideradas de alto riesgo y menos a las de menor riesgo. Y su objetivo, por lo menos en teoría y según está escrito, es doble. Por una parte, fomentar la innovación en la inteligencia artificial, garantizando, por otra parte, la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Y un punto fundamental o muy importante de esta ley es la regulación de los sistemas de categorización biométrica, todo lo que es la captura de imágenes de cámaras en sitios públicos, el reconocimiento de emociones o la identificación de las personas, incluso aquellos sistemas que manipulan el comportamiento de un ser humano, ¿no? Ahí tocamos temas de la inteligencia artificial generativa. Todo eso regularlo muy fuertemente, pero hay un pero, y es que se relaja un poco la regulación si esto tiene que ver con seguridad ciudadana y todo el tema de, pues, si para identificar a una persona en búsqueda y captura por un delito, o una persona víctima de un secuestro, para prevención de amenazas terroristas, etcétera. Y luego otra cosa también muy importante, ya con esto termino, es la regulación de derechos de autor de las inteligencias artificiales, porque como bien decías tú antes, al final lo que está haciendo sistemas como ChatGPT es acceder a su base de datos, y ahí tiene de todo, pero claro, ¿qué nutre esa base de datos? Pues todo lo que hay en Internet, y todo lo que hay en Internet no se genera no está ahí por generación espontánea, sino que hay personas que generan eso, que tienen sus derechos de autor, y busca un poco regular eso. Y entonces, pues a raíz de ahí, ya sí podemos entrar a debatir qué te parece si va a frenar o va a hacer que con cierta conciencia y ciertas regulaciones, pues se pueda avanzar de forma segura. Claro, ya digo, el debate es, ¿me proteges o me estás frenando la innovación? Uh-huh. De facto, como comentabas antes, Google ha lanzado Gemini y en Europa lo ha parado. Ha dicho, como no sé si va a poder cumplir la regulación, lo paro, ¿no? Y no lo lanzo allí. De todas formas, yo lo que creo es que cuando una tecnología sale y avanza, es difícil pararla. Es decir, otra cosa, además muchas empresas son globales, es decir, que Google... Eso te iba a decir, ¿cómo vas a pararlo y no vas a acceder desde aquí? Vamos a empezar a hacer en Europa lo que hacen en China, que cuando sales a un servidor te paran. Claro. Eso no lo tenemos contemplado en Europa. Claro, yo no sé cómo lo van a parar. Yo, Javier, lo que creo que sí que nos tenemos que preocupar, más allá de la regulación, que también es de las oportunidades que puede tener, de cómo aprovecharlas en nuestros entornos para no perder competitividad, ¿vale? Y luego de que la sociedad, que no la regulación, porque la tecnología va mucho más rápido que la regulación, y luego la regulación siempre tiene unos huecos, ¿no? donde te puedes colar y esos lobbies presionan y de alguna manera lo que es clave es que la gente esté lo suficientemente formada como para entender lo que te puede dar la tecnología, como para entender cuándo te puedan estar manipulando y cuándo no, y para premiar o castigar a aquellas personas o organizaciones que estén haciendo un mal uso de la tecnología. Entonces, si alguien lanzase un GPT con información sesgada y eso trasciende y todos lo sabemos, pues intentaremos no utilizarlo, ¿no? Pero eso la gente lo tiene que entender, porque si no, al final el regulador hará lo que pueda, pero la realidad es que la tecnología irá a una velocidad muy alta. Claro, tú decías antes que la regulación, por ejemplo, establece algunas excepciones que todos decimos, hombre, para temas de terrorismo estaría bien que por la parte biométrica pudiésemos identificar la persona que ha estado en un lugar determinado y hecho una cosa determinada, ¿no? Claro, hay una corriente muy fuerte, opositora a todos estos temas, que lo que te dice es que en el momento en que tú has abierto la puerta para que eso se haga, ya tienen biometría de todo el mundo. Otra cosa es que la utilicen o no, o que oficialmente se utilice o no, ¿no? Y hay un debate encarnizado, porque como sabéis también en Europa estamos lanzando ahora las CBDCs, ¿no? Que es la moneda digital, que haría que desapareciesen los billetes. Claro, con eso, al moverse el mundo digital, cuando las cosas se mueven digitalmente, lo que son trazables. Ellos podrían saber todo lo que gastamos, dónde lo gastamos, si además captan nuestras imágenes, también sabrían... O sea, claro, llega un momento en el cual tienes mucha información y tienes herramientas con las cuales tratarlas, y ahí está el debate. Yo creo, sinceramente, que si pensamos en cómo han avanzado con la digitalización, no con la de ahora, que, bueno, podemos llamarla, pero ya empezó hace mucho tiempo, con la digitalización, los delitos digitales. A todo el mundo le han intentado engañar con mensajes, con WhatsApp, pero esto viene no del boom de la inteligencia artificial, viene desde hace años.
O sea, está claro que el tema del mundo digital se presta a otro tipo de delitos. Todos tenemos aquí desde el año 50 y tantos que se puso el carnet de identidad en papelito, tenemos nuestras huellas, que otros países seguramente considerarían que esto es un atentado tremendo contra... Pero todos sabemos que no entramos en los cribaos cuando hay que buscar a delincuentes, a no ser que te hayan fichado una sola vez. Es por una sencilla razón, porque no son capaces de cribar tanta huella. Hoy en día sí, seguramente a lo mejor estoy diciendo esto y la policía ya nos mete a todos en la bolsa, ¿no? Pero normalmente no ha sido así. Quiero decir que esto tiene ya unos controles. Yo creo que controlar más lo que ya se controla, hay policía especializada, la Guardia Civil en España, en todos los países, ¿no? Aquí tenemos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que está especializada en delitos de este tipo, ¿no? Y están identificando todo el día este tipo de cosas. Ahí, Javier, lo que pasa es que la tecnología te permite ser mucho más potente, porque si tú puedes procesar de una manera, una imagen de una manera mucho más amplia, pero el control que podrían ejercer sobre ti. Pero el acceso a cámaras de aeropuertos, etcétera, 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 está regulado. Está regulado. Está regulado. Entonces, sí, lo podría hacer la policía y podría hacer lo mismo con nuestras huellas digitales. Pero yo creo que esto no va a ocurrir. Vamos a decir que es que no hay regulación que se necesite, porque ya está hecho, está regulado. El acceder a todas las cámaras que hay en todos los sitios, a no ser que sea una orden de un juez, puede tener el de la gasolinera, puede tener la mía y tal, pero no me veo que con una cámara de una gasolinera me vayan a hacer una de estas, ¿cómo se llama? Una identificación biométrica, ¿no? Tiene que ser algo más sofisticado, no lo sé. Hombre, ahí, Javier, perdona que insista, la tecnología lo permitiría. Otra cosa es que consiga regularlo para que no se haga. Yo lo que creo también hay que pensar en la sociedad civil y en las empresas. Lo importante es también que haya unos principios que rijan, que sean claros. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me parece importante es que cualquier persona que tenga un papel relevante aquí sea transparente y sea fácil monitorizar lo que está haciendo con la información. Porque si lo que es una maraña ingobernable, ya te digo yo que por mucho regulador que tengas, no vas a ser capaz de detectar si una gran empresa tecnológica de un lugar determinado, en una aplicación gamificada como muchas de las que utilizan gente joven, está haciendo un uso o no. Lo importante es que se lo podamos controlar. Y luego a mí me gustaría también dar, si me permitís, una visión positiva del tema, ¿no? Porque parece como que estoy diciendo, joder, pues vaya lío nos hemos metido con todas estas amenazas, ¿no? Yo permitirme que vuelva a insistir, ¿no? A mí me parece que el avance que puede tener la humanidad es tremendo en términos desde esa amenaza que uno dice que tiene en los empleos, también puede ser una oportunidad para que podamos trabajar menos. Y esas teorías de la semana laboral de los 4 días, pero no la semana laboral de los 4 días con disminución de salario, sino la semana laboral de 4 días porque realmente liberes un tiempo y ese tiempo... La productividad aumente. Y la productividad aumente. Esa es la real, ¿no? Y que la gente dedique su tiempo a cosas que realmente tengan un valor mayor. O fíjate, el acceso a la educación universal, como puedes crear y acceder a mucho contenido de una manera muy sencilla, eso puede hacer que mucha gente en distintos sitios, donde ahora mismo no están teniendo el acceso, puedan tener educación, que para mí es el pilar del desarrollo de cualquier país, la disminución propia de la pobreza, ¿no? Por ende, en ese sentido, todo lo que hemos hablado del impacto brutal que puede tener en la salud, ¿no? En que no solo en que podamos vivir más años, sino que esos años que vivamos los vivamos de una manera mejor y lleguemos de una manera, ¿no? Saludable, ¿no? Por detección temprana de enfermedades, por fármacos que permitan que tengamos, mayor el propio conocimiento, ¿no? Cualquiera puede acceder ahora y crear cosas mucho más rápido, es decir, tiene cosas muy positivas y luego están las otras, esas amenazas de suplantación de identidades, manipulación, el riesgo sobre los empleos, que también están allí. Pero yo creo que lo que es una realidad que no se va a poder parar y lo que hay que entenderla y utilizarla de la mejor manera. Esa es un poco mi visión. Yo por terminar, que creo que nos queda poco tiempo. Nos quedan 2 minutos. Pues nada, por mi parte, acabar con que, bueno, mientras estábamos aquí hablando, le he estado preguntando... Me dicen que tenemos más tiempo. ¿Algo más de tiempo? Bueno, pues entonces voy a dejar lo que iba a decir para un pelín más adelante y preguntarte una cosa que a mí me produce mucho interés, Álvaro, y es, y te lo voy a preguntar de forma muy sencilla, ¿crees que ChatGPT, digo, particularizando algo general de la inteligencia artificial, nos hará más tontos? Bueno, es una buena pregunta. Yo siempre he pensado que yo nací con un sentido de la orientación no muy allá y ahora tengo un pésimo sentido de la orientación porque como siempre pongo el GPS para ir a los sitios, pues ya directamente no me fijo por dónde voy.
también podrían decir lo mismo cuando llegó Internet, que dejamos de mirarlo en los libros. Yo sí que creo que más que ChatGPT en general, estamos yendo a una sociedad que consume formatos muy cortos, que ya no aguanta una película, no aguanta un libro, y eso son algunas habilidades, ¿no? Por ejemplo, el cálculo matemático que hacíamos antes, ¿no? Que era un cálculo real, ¿no? Ahora tenemos muchas herramientas que nos permiten. Probablemente haya partes de nuestro cerebro, y ese es un buen punto, en el cual perdamos habilidades. Es un punto interesante. Puede suceder. Lo digo sobre todo también por la pérdida del espíritu crítico, ¿no? Porque ahora mismo si nos creemos todo lo que nos dice ChatGPT y le ponemos cosas y no vemos incluso el propio código, ¿no? Un programador que dice, oye, escríbeme tal línea de código que haga esto, y no lo valida, pues bueno, el programa dará error, ¿no? Si está mal escrito. Pero si no da error, puede hacer cosas que tú no quieras que haga o cumplir otras funcionalidades que no es la que tú habías dicho. Entonces, creo que ahí podemos perder en parte ese espíritu crítico y luego también esa capacidad de generar historias o de generar ideas, ¿no? Yo creo que el espíritu crítico se va a mantener porque realmente es o sea, son cosas que te deberían de crear un primer borrador que tú pudieses súper mejorar porque tienes más tiempo que antes. Lo que puedes perder es la capacidad de la propia creación desde el inicio, que te atrofie algo que antes éramos capaces de hacer. Es decir, que si yo le doy a un botón y me prepara un plato directamente, me voy a olvidar de cómo se hacía la tortilla. Y esa parte del proceso me parece que es relevante. O sea, me parece que es muy importante en la cultura del esfuerzo que las cosas para que salgan bien tienen un proceso, ¿no? La parte del espíritu crítico quiero pensar que realmente al revés, debería de potenciarla porque tendríamos más tiempo para analizar. Sobre la base de la inteligencia aumentada no sustitutiva. Claro, si fuésemos una sociedad que se creyese todo lo que sale de un GPT, entonces estaría de acuerdo contigo. Fíjate, creo que desde el punto de vista de lo que estamos hablando me preocupa menos el gestionar la parte de seguridad, que creo que no es tan importante, porque todos los cambios tecnológicos han afectado a la seguridad. Bueno, antes no nos matábamos en coche, ahora se matan un montón de gente. Todo cambia, todo afecta. Yo creo que esto, y si vamos atrás a los cambios sociales, a la industrialización, etcétera, lo que hay son verdaderos cambios sociales, y esos son los que hay que gestionar bien. Yo no creo que tengamos que ser más tontos, estaba pensando al revés. Creo que se van a tecnificar los trabajos porque los trabajos tontos los hacen los robots, hace tiempo ya que sueldan los coches, y ahora con esto pues los trabajos tontos, digo, los de aprendiz ya no van a existir, porque, oye, hazme esto, hazme lo otro. Hablaba antes, me parece, en otra de las entrevistas de las secretarias, ¿no? Que ya son sustitutivas, las asistentas. Dentro de poco estos equipos te van a quitar también las buenas asistentes, ¿no? Porque te van a hacer la gestión de reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que tenga o que esté más limitada intelectualmente va a tener que hacer un esfuerzo para integrarse en todo este mundo. Yo creo que hay un cambio social importante porque no va a quedar muchos trabajos para la gente que dice, no, yo es que soy feliz haciendo esto porque esto es simple, voy todos los días, le doy a la bola, se mueve, hago esto, hago lo otro. Yo creo que no van a quedar trabajos de estos. Eso va a obligar a que la gente esté más cualificada, y no sé qué vamos a buscar para los que no sean los grandes cualificados, porque tampoco vamos a tener todos universitarios que se manejen metiendo ahí cosas en el chat GPT, pero claro, es que es así. Yo, Javier, también en Internet, cuando llegó Internet, pensamos que iba a sustituir muchas cosas, y la realidad es que se crearon muchos trabajos en la tecnología, las agencias de marketing digital, las redes sociales. O sea, yo creo que va a ser una manera distinta de hacer las cosas, no una sustitución real. Y el problema, lo has mencionado muy bien, es la transición. Hay unos colectivos que pueden sufrir en el camino. Puede haber un momento en el cual tengamos mucha demanda de una serie de perfiles que no somos capaces de cubrir, como ocurre ahora. Y al revés, hay una parte que vamos a tener mucha gente que no es capaz de integrarse. Y este es el reto. El reto es integrar a esa gente en esa parte. Yo te voy a decir que más que el reto ha sido la realidad de todos los desarrollos a través de la historia de las tecnologías. Y es que se tiene que morir a veces gente para que se muevan. Y bueno, y esto lo vamos a ver también aquí. O sea, realmente pues tendrá que ir falleciendo gente que no se va a adaptar nunca a estos nuevos cambios, y iremos cambiando la sociedad poco a poco. Yo creo que no hay que atragantarse tampoco con estas cosas y dejar que sigan su curso. Y sobre todo creo que en Europa nos dedicamos ya lo dijimos en otro programa que estaba con Fernando, nos dedicamos a gestionar mucho el tema de la normativa, porque parece que allí toda la gente que tenemos en Bruselas, en la Comisión y en el Parlamento, pues parece que no tienen muchas cosas más que hacer, sinceramente, sin quererme meter con ellos. Pero bueno, yo creo que tampoco es necesario que se metan en este tipo de normativas, que además creo, por lo que tú has dicho, Fernando,
mundo que dice mucho y no dice nada al mismo tiempo, ¿no? Os dejo concluir, porque ya hemos pasado el tiempo. Yo, por mi parte, me gustaría acabar con algo que, bueno, le he preguntado a ChatGPT mientras estábamos aquí hablando. Le he preguntado, literal, condensa el futuro cercano de la inteligencia artificial en una sola frase. Y con eso me gustaría acabar. Y su respuesta ha sido: el futuro cercano de la inteligencia artificial se perfila como una era de innovaciones avanzadas en la automatización, personalización y solución de problemas complejos, con un creciente enfoque en la ética y la sostenibilidad. Bueno, como vemos, no se moja mucho, es algo muy generalista, pero sí que me parece interesante el último punto, con un creciente enfoque en la ética y la sostenibilidad. Ha leído que hay mucha normativa y mucha gente. Efectivamente, me parece interesante que enfoque o que ponga el punto en la ética y la sostenibilidad. Sí. Sí. Álvaro, todavía nos quedan... Nada, agradecerte la invitación. Para mí, si puedo dar un mensaje final, es que la gente utilice la inteligencia artificial generativa. No es tan difícil, está hecha justamente para que pueda ser utilizada por cualquiera, que le pierda el miedo y así minimizaremos ese riesgo de transición que podemos tener y al revés, podemos tener un futuro mucho más brillante. Muy bien, pues muchas gracias a las dos. Aquí concluimos. Yo creo que ha sido muy interesante, os lo agradezco de veras. Y espero que les guste también a los que nos vayan a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.